El éxito es exitoso si tenemos pues los resultados en el beneficio volumétrico, si tenemos ese rigor técnico, si decimos sigamos, o sea, si tenemos esa emoción de esto va súper bien, no nos vamos a salir por nada, si el proyecto es escalable, eso también es muy importante. En cada proyecto aprendemos, yo creo que aprende el fondo y aprendemos nosotros también en las dificultades y los aciertos para poder de manera más fácil replicar o escalar. Bueno, y que contribuya a mis metas o a nuestras metas de compañía y que nos dé licencia social de operación. Welcome to Investing in Regeneration. This podcast is about changing how we understand, plan, and finance projects so that finance becomes a driver for better decisions, not just the last step in the process. In each episode, we unpack a real deal or initiative through three lenses: understanding, planning, and financing. We explore how it came about, who worked together, and what needs to change for these innovations to become mainstream. Because the real bottleneck is not capital, it is how investments are originated, structured, and brought to bankability. Our financial systems can do more than financing change. They can help shape it. Buenos días, Andrea, Marta, es un gusto tenerlas acá. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre el Fondo de Agua Agua Somos. Y para eso hemos invitado a Marta Rubí Falla González, que es directora de Sostenibilidad Corporativa de Postobón y miembro de la Junta Directiva de Agua Somos. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en la intersección entre sostenibilidad estratégica, gobernanza ambiental y liderazgo corporativo. Es abogada con formación ejecutiva en la Universidad de los Andes, ESADE y Harvard, y ha liderado direcciones de sostenibilidad en Interconexión Eléctrica S.A. y Postobón, la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín y entidades como Cornare y el Parque Arví. Una trayectoria que le da influencia real entre los sectores público-privado y en inversiones en ecosistemas. Hoy es miembro de juntas en SEMPRE y AmCham Antioquia y del Stakeholder Council del Global Reporting Initiative. Su expertise en estrategias, ESG, gestión hídrica, economía circular y cambio climático la posiciona como una aliada clave para convertir la sostenibilidad en estructura invertible desde una lógica regenerativa. Y tenemos a Andrea Yáñez, directora ejecutiva de Agua Somos, economista y una de las voces más influyentes de Colombia en la construcción de plataformas de acción colectiva para la seguridad hídrica. Lleva más de una década conectando al sector público, privado, académico y comunitario alrededor de la protección del agua, como base del bienestar y la competitividad territorial, liderando uno de los fondos de agua de mayor alcance en el Macro Magdalena. Es cofundadora del Fondo de Agua Alianza Biocuenca, co-creadora del proyecto Mi Páramo, miembro del Comité Directivo de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, de la cual vamos a hablar un poco más también. Y en febrero de 2026 fue nombrada como Forbes una de las 137 líderes más influyentes de Colombia. Entonces, realmente es un placer tener aquí a dos mujeres que admiro y el trabajo que hacen. Quisiera que empecemos hablando de el fondo, ¿verdad? De agua para que nuestros oyentes entiendan de qué se trata, porque también tenemos personas que están en el sector de infraestructuras y desde ahí ven a la regeneración. ¿Me puedes contar, Andrea, qué es el Fondo de Agua Agua Somos? ¿Qué sectores económicos o cadenas de valor impacta? ¿De qué se tratan las inversiones que hacen? ¿Y cómo impacta el futuro de las comunidades donde ustedes trabajan? Bueno, mil gracias, Mónicas, por la invitación y a Marta un gran saludo también a todos los que nos están escuchando. Y bueno, el Fondo de Agua es, como lo denominamos nosotros, es una plataforma de acción colectiva con una sola misión: trabajar y apoyar para la seguridad hídrica de algunos territorios en específico. Trabajamos fuertemente con muchos sectores diversos, como por ejemplo sector alimentos, sector bebidas, sector de la construcción, sector de hidrocarburos. Realmente todos somos parte de la cuenca, pero lo mágico realmente de la acción colectiva que hacemos es poder articular y catalizar acciones e inversiones en territorio alineados con los planes de desarrollo de las entidades oficiales, como en este caso gobernaciones, alcaldías, y sobre todo esa luz verde que nos da las comunidades en territorio para poder trabajar en tres líneas de acción muy simples. En la gran mayoría, muchos fondos de agua a nivel Latinoamérica lo hacen de esa manera, y trabajamos fuertemente en las soluciones basadas en la naturaleza. Trabajamos también fuertemente en el tema de acceso y saneamiento. Es importante para la integridad también del apoyo de seguridad hídrica, y estamos muy enfocados en la transformación de los datos, pero basados en el monitoreo y del seguimiento de las acciones. Realmente trabajar con agua lo hablaremos un poquito después, Marta,
es gran experta en estos temas de beneficio volumétrico. Les contaremos un poco la fórmula que se tiene para motivar las inversiones en territorio. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Yo he notado que ustedes juegan un papel muy crucial en el alineamiento, tanto de las necesidades de las comunidades como de las agendas, ¿no?, de esos territorios. Y creo que ese es un rol crucial. Ahora, Marta, para ti, desde la perspectiva de Postobón, ¿cómo la existencia del trabajo del fondo ha cambiado para ustedes cómo gestionan los riesgos hídricos? Bueno, Mónica, muchas gracias por la invitación y con Andrea, pues un gusto estar nuevamente acá. Bueno, creo que esta pregunta es fundamental. Un poco contarles, Postobón es una empresa de bebidas y alimentos, somos grandes consumidores de agua, o sea, el agua está en toda nuestra cadena de valor y es la materia prima fundamental. Sin ella, pues no hay negocio, obviamente. Entonces, ¿cómo ayuda o cómo ha ayudado el fondo a ver de manera diferente el tema de los riesgos? Y vale la pena una corta historia. Nosotros en el año 2019 empezamos pues nuestra revisión de riesgos con metodologías, bueno, lo normal que hacen pues las empresas serias, grandes y responsables, pero tuvimos, digamos, esto ha venido evolucionando y nuestro modelo identifica riesgos endógenos, es decir, de la planta, de la eficiencia, de la captación, de la seguridad, pero también empezamos a identificar esos riesgos exógenos y a empezarlos a valorar, Mónica, de manera diferente. O sea, entender, porque antes cualquier empresa puede decir, pero yo qué tengo que ver con el cambio climático, yo qué tengo que ver con que el vecino no tenga agua o porque el acueducto esté mal manejado. Eso no me toca a mí, ¿cierto? Y tienen pues como estas limitaciones, estas paredes al interior de la planta. Si no gestionamos esos riesgos exógenos, no vamos a tener continuidad del negocio. Entonces, ¿por qué los estamos entendiendo? Estamos dimensionándolos y entendiendo, sí, que son muy difíciles, pero que, digamos, esa dificultad que consiste en que no depende de nosotros totalmente, que no los podemos evitar al 100%, porque por mucho que hagamos, pues, los efectos del cambio climático se verán, que están localizados en ciertos territorios cuando la planta es gigante o la empresa es gigante y tiene plantas en todo un país. No por eso lo vamos a tener que dejar de gestionar. Entonces, el fondo nos ha ayudado a dimensionar ese reto y a saber que hay cosas para hacer y que sí podemos gestionarlos y podemos influenciarlos. Yo creo que te doy la palabra y más adelante profundizaremos en eso, cómo lo estamos haciendo. Pero hoy la seguridad hídrica de Postobón, de las comunidades de base, de los otros consumidores del recurso hídrico, hacen parte de la estrategia de sostenibilidad y en nuestras declaraciones al 2030. Excelente. He anotado lo que me has dicho que me parece súper importante, es que han empezado por entender esos riesgos exógenos y dimensionarlos, y que el fondo les ha ayudado muchísimo en eso. Y sobre todo, yo creo lo tercero, ver que se puede actuar, ¿no? Que se pueden tomar medidas al respecto. Bueno, con eso también me gustaría pasar, antes de que vayamos aún más en profundidad hacia el fondo, cómo funciona, quién decide, qué el tipo de inversiones. Yo sé que estos cambios, porque es un gran cambio, creo, crear ese proceso en Postobón de verlo como algo de lo que no se puede hacer nada al respecto y exógeno, a que sea parte de la estrategia de sostenibilidad. Igual, Andrea, lo que tú has logrado es increíble. Yo sé que esos cambios grandes, detrás de ellos siempre hay personas, ¿no? Personas que tienen un compromiso grandísimo con esa misión, y me gustaría que me cuenten más de ustedes, un poco del tipo de impacto que tienen, cómo llegaron a hacer esta labor que están haciendo ahora, y compartir con las personas que nos escuchan su trayectoria, cuál ha sido su norte o propósito y cómo este incluso ha evolucionado en el tiempo. La dejo escoger quién comienza. Marta, adelante. Bueno, yo soy feminista, soy ambientalista, soy animalista, pero soy realista. Y me gusta mucho, y Mónica y Andrea lo sabe, trabajar en empresa. Yo tengo un tránsito por entidades públicas, he sido autoridad ambiental, he trabajado en empresas mixtas también y en mis últimos años de trayectoria están en la empresa privada porque creo enormemente en que la empresa es fundamental para la sociedad, porque genera empleo, porque genera valor económico, pero las empresas también tienen el reto de hacer las cosas muy bien, pero no por filantropía, sino para garantizar su supervivencia, su aumento de ingresos, que los accionistas, la rentabilidad para todos, generando valor. Entonces, me considero una persona muy estratégica, que sabe leer el entorno, que sabe anticiparse. Soy muy estudiosa, ya soy muy ratón de biblioteca.
y me gusta mucho como estar a la vanguardia. Miramos mucho, Mónica, todo lo que está pasando en Europa. Las empresas de Colombia no están ajenas a eso porque nosotros exportamos, porque tenemos incluso empresas que nos ocupan o reportamos financieramente en España, por ejemplo, nosotros. Entonces, vivimos en anticipación y creo que ese es el valor y el reto que le damos a las organizaciones, porque los directores financieros y los presidentes muchas veces están pensando, un presidente que no es pues digamos de avanzada, va pensando en el 31 de diciembre, cómo cierra, si el PIG le fue bien, qué dicen los accionistas, pero uno que tenga una mentalidad realmente de líder empresarial tiene que estar pensando en el 2030, en el 2040 y allí el agua, como te lo comenté al principio, pues es la materia prima. Entonces, nosotros no gestionamos proveedores, pero sí gestionamos este recurso natural, que es el más importante. Y eso ha venido también exigiéndome un discurso al interior de la compañía de esto no es infinito, se agota, es barato, hoy va a costar más. Colombia tiene mucha agua, pero esa agua se está empezando a degradar, se está empezando a contaminar y somos uno de los países más afectados por el cambio climático. Entonces, ese discurso al interior y convencer a sí se puede, y es importante que estemos en estas organizaciones, solo no hacemos nada en sostenibilidad, buscar ser socio de varios fondos, pero también desde lo personal, involucrarme mucho con Andrea en la administración, en no simplemente es un tema transaccional con el fondo de sírvame como un asesor, como un consultor, sino realmente estar viviendo el fondo y contribuyendo desde mi rol de junta directiva para que este fondo crezca y para que no solamente se beneficie Postón, sino todo el país. Muchísimas gracias. Realmente creo que has explicado de una forma súper concreta el rol del líder de sostenibilidad, ¿verdad? En las empresas y que sé que es un rol, digamos, que requiere esa visión estratégica que tienes porque es cierto, ver a futuro y hacia afuera, ¿no? Y gracias por compartirlo. También yo creo que el proceso, esto me encantó que decías, sos feminista, sos ambientalista, pero realista y que el sector privado juega un papel crucial, ¿no? En avanzar esas grandes misiones. Y tú, Andrea, cuéntanos, Sí, ¿qué te yo no soy apasiona tan y juiciosa como por Marta. qué? Es más, no hago No caso. creo yo, o sea, tú estudias otra No, cosa, no, no, pero no. No, pero es que el mundo necesita de las personas de manera diferente, pero no, yo sí, soy como un poco más, no, tengo una fama de que no hago caso, entonces, pero nada, la vida me ha permitido conocer gente maravillosa como ustedes, pero nada, soy de una zona fronteriza en Colombia, estoy cerca de Venezuela, yo nací en un departamento bastante resiliente. Entonces, los que nacimos allá tenemos fama de que somos resilientes y muy emprendedores. Entonces, yo creo que eso es lo que me ha permitido a mí mantenerme, porque hay que tener un poco como de esa habilidad humana, ¿no? De poder entender a todo el mundo y poner a todo el mundo un poquito coordinados, ¿no? Soy economista de formación, pero realmente me he dedicado mucho al emprendimiento. Me encanta el paisajismo, soy una fanática loca del paisajismo. Me encantan los perros, soy mamá también de un niño de 14 años y toda mi vida, llevo 15 años trabajando en el tema del agua, no sabía que tenía, incluso antes de este trabajo yo trabajaba para carreteras, trabajaba con concesiones viales, pero realmente yo también, mi doctorado fue sobre este tema, qué trabajé divertido, mucho no para el tema sabía. financiero en concesiones viales, pero creo que la problemática del páramo de Santurbán, que fue en ese momento lo que me acercó, y era que mi ciudad estaba pasando por un momento dificilísimo con la frontera con Venezuela por el tema de la dictadura. Habían unos temas de saneamiento muy complejos y llegó la oportunidad de la creación de esta plataforma de acción colectiva en el Oriente. Y ahí fue donde me enganché y empecé como a generar como ese core y además nos divertimos mucho porque si uno no se divierte con lo que hace, no la puede sacar adelante. Y me encanta y soy súper empresarial, me encanta el sector privado, cómo lo hacen y me gusta ayudar al sector privado porque mi papá fue del sector privado muchos años, entonces sé lo que padece el sector privado. Eh, nada, y pues muy animada nuevamente a estar acá. Gracias. Súper bien, mil gracias. Y yo creo que ambas tienen ese don de leer el contexto, ¿no? Porque tú también tienes que unir lo que el sector privado requiere con ver el bienestar de las comunidades, pero ya vamos a hablar de eso en un momento. Ahora vamos a pasar a la fase en la que hablaremos, digamos, del fondo
Agua Somos, ¿no? Cómo funciona, cómo se planifican las inversiones, quiénes se involucran, las alianzas. Y ahí me gustaría, Andrea, y tal vez antes de entrar a Agua Somos, incluso tal vez puedes dar una pequeña reseña sobre los fondos de agua en Latinoamérica, pero súper corta, ¿no? Que es un modelo que hay en varios países. Y cuéntanos más también qué diferentes actores hacen parte del Fondo Agua Somos, cuáles y en qué momento en el tiempo juegan un papel crucial. Sí, Ok, no, abierto la para Alianza ti contarnos. Latinoamericana fue creada hace muchos años. Yo creo que hay una necesidad absoluta del sector bebidas que ha sido un gran impulsador de esta problemática de seguridad hídrica. Sabemos que las entidades oficiales en algunos territorios a nivel latinoamericana pues se quedan cortos en el ejercicio de la rapidez y de la agilidad que esto necesita. Entonces, en ese modelo, el BID y prácticamente TNC en sus años iniciales con Fundación FEMSA y muchos más aliados como Cooperación Alemana, crearon estos modelos de plataformas de acción colectiva que en muchos países ha funcionado. Somos todos diferentes. Yo creo que desde el cono sur hasta la última patita de California, que es el último fondo que está arriba. Todos somos diferentes, dependemos de los territorios, pero creo que es una alianza que se ha venido consolidando. Este año hubo un encuentro en Cartagena bien interesante donde pudimos reunir los 22 fondos de agua y nos dimos cuenta de la cantidad de retos y cómo esto había cambiado y la necesidad de poder involucrar de una manera mucho más flexible al sector privado. Yo creo que eso fue la gran conclusión que nosotros tuvimos en este cierre de año. Y del Fondo de Agua, insisto, es una entidad sin ánimo de lucro, es una entidad de orden privado, participa, hay una asamblea, hay una junta directiva. Marta, por eso la invitaste, es parte de la junta directiva. Y es una junta directiva que es muy flexible, que está y participa el sector privado, el sector público, la academia. Y tenemos una estrategia muy interesante para vincular a las comunidades basados en el comité de verificación, que también nos permite trabajar antes de gestionar y diseñar los proyectos para poder tomar decisiones antes en territorio y luego alinear al plan. Es muy importante saber que cualquier decisión que el fondo toma es desde de orden científico. Nosotros sí estamos basados en modelos de hidrología, estamos en modelos del plan de seguridad hídrica de los territorios, de los departamentos y algo muy importante, trabajamos muy de la mano con los balances hídricos. Y esta es información que es sana, contundente y muy importante para el sector privado y por eso ellos están vinculados al fondo. Muchas gracias. Antes de que pasemos también a mayor profundidad en la discusión con Marta, quisiera que me cuentes rapidito, ¿de dónde vienen las ideas sobre en qué invierte el fondo, ¿no? ¿Qué tipo de planificación estratégica toma lugar, ya sea liderada por ustedes o por otras capas y actores gubernamentales? Sí, si nos puedes contar un poco sobre eso, me Bueno, cuando encantaría. nosotros, el fondo es un fondo joven, Agua Somos tiene aproximadamente 5 o 4 años de haberse constituido, pero realmente desde la constitución jurídica, Agua Somos tuvo una primera etapa hace 7 años en un modelo mixto que había pensado en su momento la Alianza Latinoamericana, pero eso se fue transformando y se consolidó hace 5 años. El nuevo plan estratégico de Agua Somos fue creado y diseñado por Alo Advisor, una compañía mexicana que trabajó de la mano de las entidades oficiales en Colombia. En ese momento, con el sector privado y sector público, tiene unas líneas de acción muy específicas que te las mencioné anteriormente y está modelado al 2030. Ahora, una cosa es tener un plan estratégico y un plan de seguridad hídrica territorial y unos planes de gobierno y otra cosa es ponerse de acuerdo. Entonces, el fondo ha venido tratando de poder cumplir sus metas tanto en áreas como en beneficio volumétrico para la ciudad de Bogotá y su área rural, basado en los proyectos que tiene. Incluso Postobón participa en varios proyectos de diferentes, ahorita Marta te va a contar, y el fondo basa sus estrategias al 2030. En el momento que el fondo sienta con las mesas de gobernanza para esas discusiones importantes, que muchas veces son incómodas, pero bien nutritivas para la seguridad hídrica, es importante la voz de la comunidad. Constantemente vivimos de alguna manera flexibilizando ese plan estratégico y ahora más con el gobierno nuevo que llega y que es entrante y que finalmente nuestras estrategias siguen vigentes. Estamos trabajando para el 2030 aproximadamente para unas 100.000 hectáreas de conservación, pero lo más importante no es la inversión, sino el sostenimiento y el mantenimiento. Por eso tenemos que ser muy vanguardia, o sea, estar a la vanguardia con los modelos financieros y en eso fuertemente el fondo está trabajando. Muchas gracias. Y bueno, ahora me encantaría preguntarle a Marta, que es desde la Junta, digamos, el rol también del sector privado haciendo estas inversiones en territorio. ¿Nos podrías contar más sobre las expectativas y los criterios de inversión que aplican como Postobón para priorizar sus inversiones de sostenibilidad y
incluso los criterios que luego también son de utilidad en el proceso de priorizar dentro de la labor de Agua Somos. Bueno, Mónica, voy a explicar esto. Yo creo que muchas de las empresas, digamos, se sintonizan con lo que voy a decir. Y es cuando la empresa ve la dimensión del reto que tiene, la región, o sea, Andrea está hablando 100.000 hectáreas. Obviamente hay cierto nerviosismo también de decir yo voy a ayudar, yo voy a contribuir, porque ahora hay muchos terceros, muchas ideologías un poco atacando, es que usted dijo que usted se comprometió con. Entonces, digamos, lo que hemos querido hacer acá es de manera rigurosa y científica dimensionar nuestro rol. Y dimensionar nuestro rol no es solamente digamos, definir los proyectos, sino las inversiones. ¿Cuánto nos va a costar? Si vamos a ser capaces, hasta dónde vamos a llegar y sobre todo el qué. Entonces, el qué vamos a hacer, el cuánto nos va a costar y hasta cuándo vamos a estar. Son tres elementos fundamentales. Entonces, en esas inversiones, vemos primero que sean pertinentes. Es decir, que de acuerdo a la dimensión de la compañía, estén donde están nuestras plantas principales, las que están en riesgo hídrico según declaraciones, zonas de riesgo hídrico según declaraciones pues del IDEAM y en general de instituciones, es decir, que científicamente tienen un riesgo, donde hay más población, pues muchas cosas que no podemos profundizar acá. Entonces, nosotros tenemos un ejercicio de zonas de interés hidrográfica. Entonces, no vamos a estar en el Amazonas, ni Orinoquía, ni Venezuela, vamos a estar en donde están las plantas, pero no al lado, sino en toda esa cuenca, o sea, su cuenca y subcuenca, que sean efectivas, es decir, con el mayor rigor técnico, porque las empresas, y soy crítica en eso, son de lo que se vea bonito, de lo que quede bien para el área de comunicaciones. Entonces te voy a poner, ay, sí, va a una escuela, soy súper crítica en eso. Ay, no vamos a darle agua a una escuela. Nosotros lo hicimos, pero eso es nada, querido, frente a todo lo que tú tienes que hacer. Entonces tiene que haber una proporcionalidad, ¿cierto? En el impacto, en el tamaño con lo que tienes que hacer. Tienen que ser costo efectivas y ahí el fondo, pues obviamente check en cada cosa que yo estoy haciendo, todo eso me lo da el fondo. Costo efectivo es que sí son costosas las inversiones y yo tengo capacidad de cofinanciar apoyando al fondo. Yo animo, obviamente con la gran gestión que hace Andrea, a que tengamos más socios, más interesados, que la comunidad y todos los actores pongamos. Y el último es que sean sostenibles, es decir, también lo suelen hacer las empresas. Hago esto, me tomo la foto y me voy para otro lado. Eso está muy mal hecho. Nosotros tenemos que estar allí y sostener las inversiones. Entonces también hay todo un proceso de responsabilidad claro, yo puedo estar en todo, Andrea me puede sentar con el gobernador, con el ministro, pero vamos a estar en lo que seamos súper serios, responsables y que podamos en el 2030 rendir cuentas de hicimos todo esto, sí, de la mano de todos, pero estuvimos firmes y nos costó tanto y se beneficiaron tantas personas. Entonces, creo que el fondo, como te digo, nos proporciona todos esos criterios muy rigurosos de esa inversión que estamos haciendo. Pero yo quisiera complementar una cosa, Marta, importante y es la coconstrucción, ¿no? Yo creo que con los socios y con Postobón y con todos, sí, tenemos un plan estratégico, tenemos modelaciones, tenemos una rigurosidad científica. Una cosa es no soy hidróloga, una cosa es ver modelos de hidrología con unas estimaciones que realmente son habilitadoras, pero otra cosa es esa relación del sector privado también con las comunidades. Es muy importante porque ahí incluso he vivido proyectos que Marta dice, yo tengo una área estratégica, pero también veo la hidrosolidaridad del sector privado que dice, si eso es importante, también puedo alargar un poquito la cuenca, pero sí ese sentido de la cuenca le da mucho sentido a los planes de desarrollo de las entidades oficiales. Ahora, yo insisto y simplemente por cerrar, a veces creemos que no es falta de recursos. Consideramos un poco que es la articulación de que esos recursos puedan ser sostenidos, como Marta Sí. menciona. Quisiera darte como otro principio, otra ventaja y son los cobeneficios. Son los cobeneficios y Andrea ha dado pie a ese comentario. Claro, yo en el fondo no estoy sola, yo estoy sentado con la comunidad, estoy co-creando y estoy disfrutando también con ellos de esos logros, con la comunidad, con grupos indígenas que son complejos en el relacionamiento y eso no es, tiene su propia cosmogonía, con las autoridades ambientales, con los líderes de opinión. Entonces es una plataforma muy efectiva
porque también ahorita que mirábamos los riesgos, claro, los riesgos no son solamente de escasez, son tasas, impuestos, la competencia por el recurso, regulatorios, la debilidad de las autoridades, incluso de quienes prestan los servicios públicos. Entonces nos permite, cuando digo co-beneficios, es como una gestión muy integral y que atiende, digamos, como todas esas palancas en un buen sentido de manera equilibrada. No, me encanta. Y antes de que vayamos a la segunda pregunta de esta fase, quisiera resumir lo que nos has contado es que obviamente ustedes se hacen tres preguntas, ¿verdad? ¿Qué, cuándo y hasta cuándo? Y en esos criterios, obviamente hay mucho más detalle, pero ven que sean pertinentes, es decir, que estén dentro de las zonas de interés hidrográficas, que eso se basa en ciencia, efectivas y proporcionales en cuanto, por ejemplo, a sus riesgos, ¿no? En este sentido de escasez, costo efectivas, pero que puedan garantizar la sostenibilidad en el tiempo. Y el último que nos ha hablado era de los co-beneficios. Algo que me ha encantado cuando la he escuchado hablar, y vamos a hablar de los principios de diseño regenerativo más adelante, pero es de alguna manera que a través de esta articulación están trayendo todo en su justa relación, se llama, que es el principio número uno, ¿no? O sea, alineando, creo también, es muy esperanzador, la verdad, oír cómo se están comprometiendo a la sostenibilidad de estas acciones. Ahora, otra pregunta que tengo es, ya que llevan trabajando bastante tiempo juntas y aparte tuvo una carrera increíble en el tema de la sostenibilidad, ¿cuál es, si una lección aprendida importante o un consejo para otros inversionistas corporativos en cuanto a cómo generar inversiones de gran impacto? ¿Cómo las están haciendo ustedes en esta articulación con Aguasomo? Pues bueno, creo que reiterar en estos principios y también entender que hay una progresividad. Nosotros, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el marco técnico, digamos que como empresa nosotros acogemos y que nos ayuda en ese diálogo y en esa narrativa interna y externa? Y es la reposición volumétrica. Y cuando decimos hasta cuándo y dónde, cuánto le va a costar a la compañía, esas incógnitas nos las resuelve esta gestión de los beneficios volumétricos. Y es que lo que estamos haciendo suma con otros, pero también científicamente se puede medir a resolver y a gestionar el riesgo. Entonces, pero ese riesgo pues no va a llegar ya, ¿cierto? Se va a desarrollar en el tiempo, pero la solución tampoco la vamos a tener en un año, en 2 años. Esto es de largo aliento y por eso estas plataformas colaborativas deben ser robustas y debe entenderse eso. O sea, no estar, y de nuevo hablo de la transaccionalidad con el fondo de resuélveme este problema reputacional que yo tengo. No, eso no lo va a hacer el fondo, ¿cierto? Tienes que actuar con mucha seriedad y eso lo deben percibir adentro y afuera de la empresa. Y es el compromiso real, paulatino, progresivo, de gestión de recursos, de nuevas tecnologías, de investigación, porque aquí todo está por resolver, ¿cierto? Este tema es nuevo y el tema del agua estamos empezando a ver los primeros síntomas. Antes era todo el cambio climático, residuos, pero acá yo creo que lo que se viene internacional y nacionalmente es una cosa muy fuerte y de gran exigencia. Entonces, yo creo que cualquier inversionista tiene que entender, pues primero que todo esto de la base científica y que es de largo aliento, diría, no sé, Mónica, si estoy No, contestando la perfecto, pregunta. sí. No, está muy bien. Yo, yo quería complementar una cosa, Marta, y lo que pasa es que hay que reflexionar mucho. Esto que dice Marta es lo más importante del podcast. Y es que preocupa mucho a nivel internacional el greenwashing, ¿no? O sea, realmente si las empresas están buscando un dato para comunicar, porque yo en otro espacio también hablaba, hay un afán y una angustia en el reporte o en la reputación, que es muy importante porque los riesgos reputacionales, y los riesgos reputacionales se dan muchas veces porque no cuentan, porque las empresas están haciendo cosas importantes. Pero yo creo que hay que ser Ujú. más reflexivos en el momento de la inversión y el que debe tomar la decisión es el dueño. Digo yo, el dueño es el tomador de decisión. Por eso la importancia de la participación de las juntas directivas. Entonces, si ellos identifican que su producción está en un lugar de riesgo, pues ahí es donde realmente hay que batallarla. Pero yo creo que hay que reflexionar antes de invertir y es importante la humanización de todos esos procesos. Y Marta lo dijo exactamente. Sí, yo creo que es muy interesante cómo ir más allá de lo transaccional a lo relacional. Y en realidad hay algo que no dije, pero uno de los grandes autores de la regeneración dice que
la causa raíz de lo que estamos viendo con el cambio climático, la crisis hídrica, en realidad es una desconexión, ¿no? Entre nosotros como personas, entre nosotros y la naturaleza. Entonces me encanta porque lo que ustedes han hecho ha ido como tejiendo esas relaciones de regreso, ¿no? Ahora vamos al tema de lo financiero, porque obviamente todo el mundo se pregunta cómo funciona, cómo se hacen estas inversiones, etcétera. Entonces, Andrea, cuéntanos un poco cómo funciona Aguasomo, el fondo de agua en términos financieros, quiénes hacen los aportes, cuáles son las fuentes principales de ingreso del fondo y cómo se gestionan los gastos administrativos de la plataforma, lo que tú quieras de todo ese proceso. Voy a darte una rapidez. Realmente el fondo cuenta con un protocolo de modelo de financiación que tiene 7 mecanismos. Tiene un modelo bastante sencillo y cero complejo para el sector privado. Yo creo que entre uno más complejiza, esto no es carbone, esto es agua, como Marta lo dice, esto es muy por la localización. El fondo cuenta con una herramienta, un modelo financiero que tiene 7 mecanismos entre la capacidad que tiene de sus cuotas de servicios, depende también del rango, insisto, el compromiso de impacto de seguridad hídrica que tenga la compañía. Hay otro tema muy importante que estamos trabajando ahorita, es en el tema de inversiones de impacto que trabajamos de la mano de Fundación FEMSA, donde nos están ayudando a crear un modelo de retorno. Esto lo estamos haciendo un piloto con entidades que son acueductos veredales, pero también tenemos una mecánica operativa muy interesante a través de los convenios de asociación. Normalmente, y creo que es parte de la filosofía de Aguasomo dentro de su mecanismo de financiamiento, es que nadie puede invertir en solidario. Realmente todo invierte en colectivo. Y eso es lo poderoso de los convenios de asociación, que finalmente nos enmarcamos a los planes de gobierno de las gobernaciones y las alcaldías, que son por 4 años. También el fondo cuenta con un fondo patrimonial que le permite una garantía de sostenimiento, y hay otros modelos basados en el portafolio de inversión de los proyectos. Ese sí depende de la línea de acción. Normalmente las empresas empiezan a buscarnos por su geolocalización y sus indicadores de impacto, pero terminan aún ejerciendo un modelo y participando en los modelos de gobernanza del fondo. Hay otra cosa muy importante, y eso fue a partir del año pasado. Aguasomos es muy implementador de su modelo financiero, o sea, el fondo implementa, opera, articula, gestiona recursos. Bueno, hacemos prácticamente como todo el círculo, pero el año pasado empezamos a trabajar fuertemente en el prestarle esa información a los sectores, informar mucho desde la ciencia y que esto no tenga pues mayor costo. Realmente tenemos un grupo importante de expertos, que tú también haces parte del grupo de expertos, que nos está generando continuamente información y que también el fondo puede entregar de una manera mucho más exacta para que tomen decisiones. Entonces, para simplemente complementar y resumir, el fondo cuenta con un modelo de financiamiento, tenemos 7 mecanismos. No es diferente a otros fondos de agua, nosotros somos muy similares a fondos privados, por ejemplo, en el Perú o, por ejemplo, en la Ciudad de México, como es el caso de Monterrey. Todavía no tenemos el modelo de tarifa, sería ideal, esperamos que con este gobierno podamos ejercer algunos pinitos, pero bueno, eso te Tarifas cuento. como pagos por servicios ecosistémicos que ustedes generan. No, No. el pago de la tarifa de los acueductos es un modelo que viene implementando, por ejemplo, uno de los grandes fondos de agua a nivel Latinoamérica, como es el caso del FONAC, por Sí. ejemplo. Y en el En Perú han Colombia todavía introducido Fiscal también, ¿no? sería No en el algo, fondo de agua, pero fiscal. en la tarifa. Ujú. unos parafiscales, y yo creo que este año vamos a trabajar fuertemente en esos temas de normativa. Perfecto. Bueno, ahora le quiero preguntar a Marta, o bueno, pero tú, Marta, si quieres ahorita aquí reaccionar directamente. No, pero era una cosa como muy propia de Colombia que de pronto, pues, pero es que aquí hay, digamos, autoridades ambientales locales, ¿cierto? Entonces ellos a veces nos ven un poquito como la competencia, ¿no? Pero esos parafiscales sí van para ellos. Ellos del pago predial por la propiedad les llega, de la sobretasa de la energía les llega. Entonces yo no soy tan optimista como Andrea, pero Y esas No, autoridades son pero las sí implementamos, CAR. Ah, sí, ya. pero sí implementamos, el fondo ha sido como tratando de que no nos miren como tan competencia, sino que también estamos ahorita muy juiciosos en acompañar a las empresas a implementar sus compensaciones ambientales. También hay normativas que nos permiten, y la compensación es muy continua, y eso nos la permite, compensación, horas por impuestos, hay otras hay figuras. otras figuras, Oh, perfecto. exactamente. ¿Decían horas por impuestos? No. Ah, también tienen ese mecanismo, Sí, como en Perú. No sabía que ahora, ¿hace Exactamente. cuánto está en sí, Colombia? sí. Hace rato. Acá lo copian Oh, 5 años, ¡wow! pero los que tienen más para otros temas de educación, de salud, en los temas ambientales,
se reguló hace como 4 años, pero no ha tenido tanto desarrollo porque está limitado a algunas zonas localizadas que en el acuerdo de paz, lo pasado, el exitoso, el que arrancó hace tiempo, sí ha tenido alguna implementación, se localizaron y Cundinamarca creo que tiene pocos. Tenemos que mirar eso, Perfecto. Andrea. Wow, Eso sí lo interesante. podemos que Sí, sea en porque otros en municipios, el Perú yo veía que también muchas veces lo revisé las listas y habían también obras de protección contra inundaciones, etcétera, que podrían ser, digamos, en línea también con lo que ustedes hacen. Sí, Marta, simplemente ajá, para sí, terminar, perdóname, simplemente para que quede claro en el podcast, ¿sabes qué es lo interesante de las plataformas de acción colectiva, los modelos de financiamiento? Que sea diversa, que no dependa de solamente una sola herramienta. Lo importante es que se pueda diversificar y que sea tan flexible que cualquier sector la pueda asumir y que esos mecanismos se alineen, por supuesto, al plan estratégico del fondo, pero que tenga una evidencia científica y eso, por supuesto, complementa los planes de gobierno. Pero es importante la flexibilidad de los modelos de financiamiento en agua, ¿no? ok, perfecto. Y vamos a ver cómo vamos de tiempo porque me encantaría, tal vez también tú, Marta, nos puedes contar un poco de esos 7 mecanismos donde juegan ustedes un rol, pero en general me encantaría saber. ¿Cuál es la tesis de inversión desde la perspectiva de Postobón? Creo que nos has contado un poco en el proceso de cómo priorizan, ¿verdad? Pero si nos puedes contar, digamos así en síntesis, por qué invierten en estos proyectos del fondo, más allá de los criterios que nos habías contado, em, ¿por qué no otra forma? Y el fondo representa esa opción más costo efectiva. Sería interesante que nos cuentes. Bueno, nosotros hicimos como un modelo financiero de lo que costaría el agua, de lo que va a costar el agua en el futuro, a lo que pueden llegar las normas de compensación obligatoria para entidades como nosotros y pues hemos decidido, y además pues de los riesgos, pues todo el ejercicio pues de riesgos físicos, lo que está pasando ahora. A manera de ejemplo, te digo, el año antepasado la ciudad de Bogotá tuvo un racionamiento de un día a la semana y fue muy fuerte. Nosotros no tuvimos un impacto financiero porque durante ese tiempo desarrollamos labores de mantenimiento, digamos, lo manejamos con buenas prácticas. Pero si esto aumenta, las inversiones que tendría que hacer la compañía para gestionar sus riesgos endógenos serían multimillonarios, ¿cierto? Entonces, todo este escenario de los riesgos nos proporciona un VPN positivo. Digamos, yo no soy experta en el tema financiero, ustedes dos sí, pero lo que tratamos de mostrar acá es que ese modelo del fondo, que nuestras metas al 2030, de lograr mejorar, llegar a una neutralidad, no del 100%, obviamente, pero ir caminando hacia eso, pues da un VPN positivo en conjunto con las medidas de resiliencia climática que estamos tomando en la compañía. Entonces, básicamente eso, los recursos que damos son recursos concesionados. Nosotros como Postón directamente no hemos tenido cofinanciación, nada más ahora tengo pues una reunión con unos bancos para mirar créditos de capital de trabajo atados a criterios de sostenibilidad, donde esto Sostenibilidad, será bueno, sí, pero no hemos llegado ahí, otras empresas pues seguramente sí lo tienen, pero creo que se abre esa posibilidad, pero por quien logra esa cofinanciación es Andrea. Entonces es como un binomio perfecto tenemos esto, tenemos una claridad de las inversiones que tenemos que hacer y participamos con Andrea. Ella nos ayuda como a seleccionar esos proyectos, que tiene toda esa lista de los cheques que yo te digo, y la flexibilidad que hablaba Andrea en la financiación es muy interesante. Yo no busco que pues todo sea líder financiero de ningún proyecto porque pues no lo lograríamos, pero estar diversificado, estar claro. en diferentes regiones, en diferentes, pues dentro de la misma cuenca, en diferentes proyectos que mejoren estos cobeneficios y que sea costo efectivo. Es decir, nosotros tenemos una inversión interesante, obviamente no quiero hacerla acá, pero es una inversión buena, es una inversión pues responsable y que yo he venido, aquí tenemos Empujando, sí. aquí remamos, Bueno, no puedo hemos decirle más. venido. Pero es muy Sí, importante, sí, sí. muy importante. Sí, sí, sí. Aquí venimos, o sea, haciendo el esfuerzo, ustedes Sí. me entienden, allá en otros países haciendo ese esfuerzo físico para lograr esa gestión de los recursos y en la medida en que se vean los resultados, ya los recursos fluyen más. O sea, estamos construyendo esas capacidades, esa confianza, ese involucramiento de nuestros líderes también acá en Postobón y en la medida en que vemos los resultados, que todos estos riesgos
se van gestionando, pues bueno, entonces vamos a tener una carta pues muy positiva para futuras Sí, inversiones, la tesis de Mónica. inversión cada vez se hace más fuerte porque tienen los datos, los Claro. resultados que reportar. Ahora, de cara al futuro, una pregunta para las dos y corto porque yo sé que pronto se tienen que ir y quiero pasar al menos a dos preguntas sobre los principios de diseño regenerativo. Pero de cara al futuro, ¿qué retos y oportunidades ven para garantizar la sostenibilidad de estas inversiones y pasar también a, digamos, a la escala tal vez de inversiones que quisieran hacer para que el impacto sea aún mayor en estas cuencas? Yo diría dos cosas que me preocupan y tenemos que gestionarlas y que tengo como sentimientos encontrados frente a eso. Lo primero diría que con la norma, o sea, nosotros somos pocas empresas, ojalá fueran muchas más y de tamaño mediano, todas las empresas, todas las organizaciones, todos los actores deben participar porque el reto es inmenso. Entonces, si somos 10, si somos 15, pues no lo vamos a solucionar. Entonces, un poco estandarizar, ¿cierto? Pero estandarizar se hace con norma y a veces las empresas también son reacias a que es que porque me están obligando a hacerlo. Entonces, a veces, Mónica, como que siento, todavía me debato en cuál es el camino, ¿cierto? El camino adecuado. Entonces, quisiera que más empresas lo hicieran, ojalá de manera voluntaria. Y también pasa algo, cuando esto se convierte en una tasa, en una obligación, los recursos no van a llegar porque se quedan en las autoridades ambientales, muchos, no digo en todas, ¿cierto? Pero pasa por muchos pasos, el alcalde, el gobernador, entonces una plataforma pues de todo este endame público, entonces pues puede que se disperse, que no llegue a donde debe llegar. Entonces nos gusta mucho esta plataforma del fondo porque nosotros verificamos y somos muy cercanos y sabemos, no se diluye en la cantidad Lo que sino está que vemos lo pasando, que está sí. pasando. Entonces, riesgo y oportunidad, digamos, en esas cosas. Gracias. Yo, Andrea, yo sí. simplemente veo dos retos al futuro. El primero, la tecnología. O sea, esto va muy rápido. Yo creo que el fondo tiene que estar muy a la vanguardia de la tecnología, de la IA, los sistemas. Nosotros somos una corporación, pues obviamente que lo hemos hecho con todo el esfuerzo, gracias a la ayuda de las empresas como Postobón y muchas más, pero creo que tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología en términos de operatividad. Creo que ahí tenemos que ser más ágiles, más rápidos y poder llevar todo ese conocimiento también a las comunidades propiamente. Y hay otro tema que también me pareció muy interesante y es que así como Marta representa una de las empresas más grandes en Colombia, mi reto desde hace 6 meses ha sido conquistar las medianas y las chiquitas. Porque estos grandes hacen cosas increíbles, pero tengo unas chiquititas y unas medianas que están como solitas en el limbo, tratando de resolver temas inmediatos, pero que no tienen la capacidad financiera para poder costear una capacidad de riesgo, un estudio de riesgos que les permita a ellos entender. Entonces, esas chiquitas y medianas son un volumen muy grande en una cuenca donde Postobón está ubicado, donde otras empresas están ubicados, y eso puede ser un riesgo. Entonces, yo creo que el camino del fondo también es darle como ese camino y esa luz y esa mano a esas empresas chiquitas, pero tampoco tenemos quien nos pueda como un poco ayudar, Ayudar a dar porque pues ese paso y ese crear paso. ese puente. Ya. Porque si hay mucha empresa informal, sobre todo las informales, que son las que mayor nos preocupan, pero yo creo que esos dos retos. Y para mí, creo que en este momento ya se vienen más oportunidades. Yo creo que independientemente de las decisiones internacionales, yo creo que las empresas están adaptando a ser más reflexivas y hacerlo desde lo voluntario. Y estoy de acuerdo con Marta. Si todo se vuelve compensatorio, tenemos un riesgo muy alto. Bueno, perfecto. Obligatorio, Ahora ¿no? sí las llevo a la reflexión sobre los principios de diseño regenerativo, que creo que hemos ido tocando varios, ¿no? Pero me encantaría enfatizar en dos. Uno es el que se llama el número 4 de participación empoderada, que dice que la participación empoderada significa que todas las partes deben estar en relación con el todo mayor, de manera que no solo puedan negociar sus propias necesidades, sino también aportar su contribución única a la salud y el bienestar del todo, ¿no? Entonces, cuéntanos, Andrea, ¿hasta qué punto tienen los distintos actores, autoridades, inversionistas, operadores y comunidades agencia en la identificación, diseño, priorización e incluso la implementación de los proyectos? Podemos darle paso primero a Marta, me gustaría escuchar. No, la tienen toda y creo que lo que te hemos contado así lo percibimos y ratifica el modelo. Yo no voy allá a decir, este es el proyecto que Postón quiere, no, hay este proyecto. Mira, viene de la RAPE, por ejemplo, que es un ejercicio de planeación pública, que eso se puede quedar en un libro, en un escritorio, lo estamos aplicando. Pero al mismo tiempo, vamos, las comunidades acá, Mónica, son muy importantes
porque nosotros somos vecinos, nuestra planta está ahí y estará los próximos 100 años. Nosotros tenemos 120 años, un poco más, y vamos a otro tanto, ¿cierto? Entonces es aterrizar desde la autoridad, pasando por todos los actores de la cuenca y con la mayor importancia, respeto y cuidado de las comunidades. Y de hecho hemos desarrollado con Andrea una evolución importante en el concepto de gobernanza, que a veces es muy teórica. Andrea, a mí me preocupaba inicialmente, pero es sentarse con ellos, es o escuchar, es ver las necesidades y decir, tus necesidades están reflejadas en este proyecto, y si no, modificamos el proyecto, y si no, adecuamos, pero que ellos sientan esa confianza, ese podernos estar en una reunión con el respeto, con la construcción colectiva. Eso teje comunidad, eso teje futuro y es un valor para nosotros incalculable que muchas empresas no piensan. Tú tienes tu planta y tú tienes tu headquarter o tu oficina en la capital y te olvidas, es que estás ahí, ¿cierto? Estás ahí. Entonces, el fondo nos hace estar ahí con la gente que toca. Entonces, pues la respuesta es todos los actores Aquí tengo participamos. una pregunta que me encantaría profundizar en el que ustedes hablan con las comunidades y ven hasta qué punto un proyecto obviamente les ayuda a cumplir con algunas de sus necesidades. Pero hasta qué punto, digamos, el conocimiento que ellos tienen del lugar, incluso sus propias capacidades, las de la comunidad o las tareas que ellos realizan en esos territorios, forma parte de darle forma al diseño final del proyecto. Total, todo lo incluye, la metodología es que es parte fundamental, por eso la importancia de los comités locales de verificación y de las mesas de gobernanza, incluso son constituidas desde la parte oficial, que es mandatoria por la alcaldía, incluso las mesas de gobernanza, el protagonista no es el fondo, son las propias comunidades. Y ese mismo comité local de verificación también participa dentro de las mesas de gobernanza del fondo de agua. Entonces, y eso también es importante, todas las mesas de gobernanza son micromesas, porque realmente todas las cuencas, aunque son tan cerca, también operan de manera diferente. Pero realmente eso es lo que fortalece los proyectos y eso también lo fortalece a través de los protocolos de seguimiento y monitoreo de los mismos, porque las comunidades se vuelven avaladoras y sobre todo seguidoras de los mismos proyectos. Son parte fundamental. Yo creo que te quedó claro que la comunidad es el corazón de todo. Perfecto. Ahora, Marta, más allá del desempeño financiero y en términos de impacto volumétrico, ¿no? ¿Cómo definen el éxito de cada proyecto en el portafolio? Nos decías de los criterios ex ante, pero luego, ¿no? Ex post, ¿qué hace un proyecto súper exitoso también para la estrategia de sostenibilidad? Pues mira, el éxito es exitoso si tenemos pues los resultados en el beneficio volumétrico, si tenemos ese rigor técnico, si decimos sigamos, o sea, si tenemos esa emoción de esto va súper bien, no nos vamos a salir por nada, si el proyecto es escalable, eso también es muy importante. En cada proyecto aprendemos, yo creo que aprende el fondo y aprendemos nosotros también en las dificultades y los aciertos para poder de manera un poco más fácil replicar o escalar. Entonces, cuando Andrea nos propone, vamos a la tercera parte del Corazón del Agua o vamos a la segunda parte del proyecto con la CAR de territorios sostenibles, pues es maravilloso porque todos los actores estamos dando ese aval. Bueno, y que contribuya a mis metas o a nuestras metas de compañía y que nos dé licencia social de operación. Para nosotros eso es muy importante. Esa palabra la tenemos tatuada, pues, Me mire, encanta. cuerpo Licencia social, Gracias. licencia social de me operación encanta, es me que yo voy a encanta. una reunión y se me sienta la comunidad toda feliz, pues eso es muy bonito, ¿cierto? Eso es una cosa que rieta y ay, qué rico, y cuando vuelven, cuando nos volvemos a ver y no nos están pidiendo plata, no nos están pidiendo recursos, se sienten escuchados, se sienten incluidos. Sí. Entonces, cuando esas reuniones son periódicas y ya nos conocemos, eso pues en lo personal Wow, y en, sí, en lo institucional sí. es un éxito. Porque están en la justa relación. Sí, sí. Perfecto. Mm. A ver, aquí tengo una pregunta rápida sobre el principio número 8 que se llama equilibrio dinámico. Y es que me parece muy importante porque habla de que como un ciclista, ¿verdad? Un monociclo, los sistemas regenerativos están siempre en esta delicada danza en búsqueda del equilibrio.
Lograr la armonía requiere equilibrar paradojas o cosas que parecieran opuestas, ¿verdad? Y un pensamiento que sea esto y aquello en lugar de esto o aquello. Y en nuestro contexto latinoamericano de tanta polarización, me gustaría saber la gestión del fondo de agua, ¿verdad? Por un lado, estas inversiones tienen que estar moldeadas por su contexto local, por las necesidades de las comunidades, pero para lograr mayor flujo de inversión o que más empresas se unan, como decía, se necesita de pronto un nivel de estandarización o cómo se reducen los riesgos de transacción. ¿Cómo gestionan ustedes algunas ideas de cómo gestionar ese balance? Que por un lado se acoplan a lo local y las necesidades de las comunidades, pero logran un poco de estandarización. ¿Hay alguna fórmula que hasta ahora han ido desarrollando? No, yo creo que, y Marta lo puede contar, que esto es como las novelas. Cada convenio tiene una historia romántica. No, yo pienso que, yo creo, insisto, que la fórmula mágica así del fondo es la base científica. Eso te Yo creo ayuda de que, pronto a o sea, una estandarización. Ajá. y el conocimiento de la oferta y la demanda de cada microcuenca es la base de cualquier cosa. O sea, el balance hídrico para nosotros, porque el balance hídrico va a reunir una cantidad de actores que todos van a estar de acuerdo que esa microcuenca está en Ok. riesgo. Entonces, realmente el componente científico y técnico yo creo que es como parte, el as bajo la manga. Y el único que no es debatible, porque realmente cuando hay una evidencia científica o hay varios avaladores, pues no hay tanto conflicto en la decisión. Ahora, por cierto, para poner el caso de Postobón, Marta lo puede contar, que te lo ha dicho, pues ya lo ha reforzado en varias respuestas, es que Postobón tiene unas metas muy, muy rigurosas basadas en sus impactos y tienen el modelo perfecto y las herramientas perfectas para articularlo eso en los proyectos del fondo. Una vez el fondo consiga eso, el fondo va y con Marta y con los actores privados y se acopla a las necesidades de modelos de gobierno y también de la focalización, porque la focalización es muy importante. Ahora, a ver, si tuvieran la carta al niño Dios, lo que les pudieran pedir se los dieran. ¿Qué pedirían? Un poco como retomando lo de los costos de transacción, nosotros que tenemos una información muy sólida, una metodología y un background. Eso yo te lo voy a poner claramente en un ejemplo. Yo tengo otras regiones de Colombia que yo no tengo lo que tengo con Andrea. Entonces me toca empezar de cero, pagarle a personas para que vayan y conozcan el territorio y me hagan una propuesta. Tengo una región que han ido 5 y nunca me proponen, no me lo proponen. Entonces yo tengo el recurso, tengo la necesidad, pero ese conocimiento, esa plataforma madura. Andrea dice que el fondo está muy nuevo, pero es una plataforma ya madura, ¿cierto? Pues no, O sea, que el fondo claro. juegue ese papel de Exacto. encontrar ese balance y Exacto. Entonces, lograr. mira que todo ese Entiendo. valor agregado, todo se replica en otro proyecto y el sueño con Andrea es que llevemos esto a otras regiones y que otras empresas puedan, y cierro aquí con esto que te queremos contar, Mónica, queremos crecer el fondo y compartir esta experiencia y este éxito con otras regiones que no lo tienen. Bueno, yo creo que esa es la carta del niño Andrea. Marta Excelente. ya dio la chiva. No, yo creo que eso es prueba y error, pero si tuviera la marita mágica, o lo que le tendría que pedir el niño Dios es tener la capacidad de escalar. Pero la capacidad de escalar, el reto no está en la plata, el reto no está no sé, en una parte operativa, el reto está en la gobernanza. Yo creo que ahí está, la gobernanza es diferente a la gobernabilidad, pero hablando un poco de la gobernanza, es que estas comunidades en los territorios más chiquitos en Colombia nos han enseñado a generar metodologías de gobernanza que se pueden aplicar en ciudades grandes. Entonces, es poder llevar esto a otro entorno y bueno, y que también nos enseñen otros más grandes que también conocen el ejercicio, ¿no? Súper inspirador. Les agradezco montones por estar aquí. Thank you for listening to Investing in Regeneration. But before you go, if this conversation sparked new ideas for how we understand, plan, or finance projects, I invite you to take one small step today. Leave a rating and a review. It helps this podcast reach the people who are shaping decisions. And please share this episode with a policymaker, a planner, an investor, or anyone who has the agency to influence how projects are originated, designed, and financed.
This is not just about spreading a podcast. It's about joining a quiet revolution, reimagining finance, and embracing a new investment paradigm that reconnects people, nature, and the economy, and places finance at the service of life.